Bienvenidos a los compañeros que están presentes. Un gusto verles a los integrantes de la Secretaría de Economía Social, integrantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a los compañeros invitados, a las compañeras travestis y trans que están seguros siguiendo la transmisión a través de Facebook, y a las compañeras presentes en el panel de exposición del día de hoy. También darle las gracias a un proceso de organización comunitaria territorial que nos llevó a estar hoy teniendo este marco de conversación en donde terminamos hablando de estos temas, ¿no? Que a veces parecían vedados, que a veces parecían marginales, periféricos, y que hoy está siendo parte de un taller, de un ciclo de formación que abarca al conjunto del Estado, pero que también abraza fuertemente a las organizaciones sociales, civiles y políticas de los territorios de nuestra querida Argentina. Ahí como para hacer una breve introducción, mientras se siguen sumando compañeras y compañeros y compañeres de todos lugares, decía qué importante pensar la identidad de las compañeras y compañeros trans que han transitado la historia democrática de nuestro país en el margen de la planificación, pero también de la protección del Estado. Y cómo hoy nos interpela a quienes formamos parte de las jefaturas de gabinetes, de las asesorías, de los secretariados, de las direcciones, de las coordinaciones, de los programas, de cada uno de los espacios institucionales, a no solo a abrazar una causa, sino a hacernos carne de lo que de lo que alimenta en realidad la historia y la esencia misma de la política, y creo que en un país como el nuestro, donde realmente se puede pensar la posibilidad de construir una carrera política en base a la construcción de derechos, a la construcción de subjetividades, de realidades, de experiencias, de historias que en fin son las que construyen la identidad que nos permite reflejar, en la que nos permite reflejarnos y en la que también nos permite sentirnos parte, ¿no? de un conglomerado social. Creo que pensar la identidad travesti trans en el marco del cuidado es también tener la obligación de mirar hacia atrás y mirar también el descuidado, y mirar la historia de abandono, de hostigamiento, de persecución, con toda esa violencia, pero creo por sobre todas las cosas en esto que siempre decimos quienes creemos que el rol del Estado es de manera transversal, sumamente importante en la acción u omisión. Y creo que pasamos muchísimos años las identidades travestis y trans en el marco de la omisión del Estado, del mirar para otro lado, del escondernos en los espacios antes llamados zonas rojas, en las salas de hospitales donde se trabajaba solamente con las infectologías, solo por ser trans terminábamos ahí, por más que caíamos con una tos, terminábamos en el hospital de infectología. Ni siquiera haber pensado el cuidado en el sentido de la tercera edad o los adultos mayores, como antes se contemplaba la tercera edad, porque nosotras no llevamos nunca la tercera edad. Y nuestra expectativa de vida hoy sigue rondando los 45 años en la Argentina, 8 años después de la sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012. Creo que estar discutiendo desde este lugar, estar planteando estas necesidades, estos debates, estas construcciones, desde este espacio, es lo que habla de la madurez política de estos tiempos, de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas que han logrado calar hondo en la idiosincrasia del Estado, y que hoy sin duda lleva a este panel que van a exponer, a relatar parte de una historia que se sigue construyendo todos los días, porque tenemos el orgullo de decir que de estas compañeras trans que hay acá, cada una tiene un recorrido en el marco de la ciudadanía y en el marco de la vida política y democrática que llena de esperanzas y de optimismo el futuro de nuestro país.
Para presentarles en una breve introducción, digo breve porque la historia no es para nada breve, acá con nuestra querida compañera, yo quiero que arranque un poco en la idea cronológica de esta exposición. La compañera María Belén Correa es una compañera que el activismo y la militancia me ha llevado a conocer, y puedo decir que tengo el orgullo de conocer a una compañera que forma parte de las líneas fundadoras del conglomerado de organizaciones que le dieron vida a la reivindicación de los derechos de las personas trans. Creo que sin dudas también es un honor para esta secretaría, para esta dirección, para la dirección, bueno, que administrativamente conocen a trabajadores de un nombre, pero que nosotros queremos fuertemente reivindicar, que es la Dirección de Cuidados Integrales Sociocomunitarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la compañera Carolina Brandaris, del orgullo de tener una compañera como María Belén Correa en la exposición de este panel, compañera fundadora de la Asociación de Travesti, Transgénero y Transexuales allá en el año 1993 en la Argentina, compañera que tuvo que exiliarse por la persecución de la violencia policial, del hostigamiento de la violencia institucional, compañera también fundadora de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Travestis y Trans, y que hoy es una red que abarca más de 20 países de nuestra región, con un fuerte trabajo, y que también tengo el orgullo de haber sido una trabajadora de ese espacio, y que ahora nos va a contar seguro en qué anda, que seguro en algo anda, también allá fundando otras organizaciones. Pero por sobre todas las cosas y en su rol principal, fue la fundadora del Archivo de la Memoria Travesti Trans, que fue una experiencia que llevó a la reconstrucción de las historias, de las identidades de un montón de compañeras que habían pasado por nuestras vidas, por nuestra sociedad y por nuestra ciudadanía, que solo seguía viva a través del relato oral o escrito de sus propias pares y sus propias compañeras travestis y trans. Así que, sin más, Belén, compañera, es un orgullo tenerte y Bueno, escucharte. Tenés tus minutos se para me terminó exponer. el tiempo con tanta presentación, Vane. Bueno, a ver, este, primero, bueno, todo esto, me gustaría, creo que podríamos hacer como un orden cronológico de las luchas trans. Normalmente se habla sobre el activismo a raíz de los 90 y nosotras dentro del archivo registramos el activismo antes del activismo. ¿Por qué? Porque para que existiera una María Belén Correa, una Luana Berque, una Claudia Piava Draco y todos los nombres que normalmente idolatran y ponen como bandera, hubieron un montón de compañeras que fueron las que pusieron el cuerpo, que son las que nosotras venimos a rescatar con el archivo de la memoria trans. Un montón de historias que podríamos llegar como estamos buscando todo el tiempo dentro de lo que es hemeroteca, fotogalerías, y podemos llegar a encontrar, por ejemplo, desde 1906, una revista Caras y Caretas, donde hay una aborigen, una señora trans aborigen de Neuquén, donde es exhibida con su torso desnudo porque había incumplido el servicio militar obligatorio como hombre, y ella era una mujer trans aborigen, de la cultura indígena perdón, en la ciudad de Neuquén, se me fue. Mapuche. Mapuche, exactamente. Sí, sabes que no sé si era pero esta es dentro de la historia. Sé que era de la ciudad de Neuquén. Este, eso, por ejemplo, uno de los primeros. Después también tenemos dentro de lo que es, dentro de los archivos policiales, tenemos la banda de travestis, incluso también tenemos archivos dentro de lo que es la psiquiatría. La Bella Otero dejó unos relatos hermosos, burlándose de ellos, en la cual le regalaba al médico poesías que ella decía y contaba sus relatos, que decía que tenía tantos dolores por los embarazos que había tenido, y esos relatos y esas poesías que ella misma dejó, marcándose como una de las primeras poetas trans.
Podemos seguir viniendo y podemos encontrar en 1945, gracias a los relatos que nos dejó Malva Solís, la creación de Maricas Unidas Argentinas, MUA, que sirvió a nivel de mutual en los arrestos en Devoto, porque las personas trans LGTB en aquel momento solamente teníamos una sola denominación, que éramos desviados, maricones, y todos terminábamos en Devoto 30, 60, 90 días. Así fue que se crea la mutual MUA, Maricones Unidas, Maricas Unidas Argentinas, que hacía una asistencia, a nivel de asistencia, porque vos sabías que al estar dentro de ese grupo en algún momento ibas a estar afuera e ibas a asistir a las de adentro, y las de adentro iban a estar recibiendo la asistencia porque en algún momento ibas a estar o adentro o afuera. Y esa fue una cuestión de lo que después en algún momento llaman sororidad. En aquel momento nosotras no sabíamos lo que era ese significado ni lo que era esa palabra, pero había una asistencia que constantemente hacíamos como a nivel de hermandad y esa comunidad que veníamos formando y forjando desde el tiempo. Incluso en esa época se crea nuestro propio argot, idioma o lunfardo, como le quieran decir, pero nuestro argot se llamaba carrilche, se llama carrilche porque muchas lo continuamos hablando, al carrilche, que fue un método de defensa para que ni el policía ni el preso supiera lo que nosotros hablábamos entre compañeras. Y paradójicamente, en el tiempo que estuve viajando, en Estados Unidos se llamaba Pig Latin, en Brasil se llamaba Abogó, en Uruguay usábamos el mismo carrilche por la cercanía que teníamos las argentinas y las uruguayas, en Brasil se llamaba Abogó, como dije, en Perú se llama Lóxoro. En Perú cometieron el error de poder mostrar la clave, y hoy mucha gente, incluso si ponen la palabra lóxoro, van a encontrar cómo se puede hablar el diálogo lóxoro. El nuestro es mucho más complicado que el peruano, porque nosotras no tenemos un código para poder hablarlo, sino son solamente palabras que muy pocas personas saben qué significan. Entonces, una palabra que para ustedes significa algo, para nosotras significa otra cosa. Por eso es indescifrable. Inclusive fue cambiando ese carrilche cada década, porque el original de los 40, que sí dejó un registro Malva Solís antes de morir, y fue cambiando a medida que iban cambiando las generaciones. En los 80, en la búsqueda de la libertad, y las compañeras que viajan a Brasil, no solamente cuando regresan traen el maldito silicón, sino que también ingresan palabras del abogó de Brasil, lo ingresan al carrilche de Argentina, entonces el carrilche de los 80 y los 90 queda deformado y ingresan palabras del portugués, desde babado, que es muy conocida, y hay muchas otras palabras que son netamente del abogó, o incluso de las tres ramas que hay afrodescendientes, que serían Quimbanda, Umbanda y Candomblé. De esas tres ramas también se sacó parte del idioma que entra al carrilche. Viniendo mucho más acá, hay una constante que para una persona de la sociedad puede encontrar una diferencia entre los que habían esos cambios sociales de democracia, dictadura, democracia, dictadura, democracia, dictadura, porque ya podemos llegar al 55, el bombardeo, podemos ir cambiando los distintos gobiernos, pero la situación de las personas trans era constantemente la misma, no había un cambio, una gran diferencia. Por eso nosotras, las personas trans, no notamos un cambio de gobierno cuando estaba la democracia y cuando estaba la dictadura. Era exactamente igual. Malva incluso deja registrado que una de las peores momentos que ella la pasó fue en la época de Perón. Ella dejaba registrado eso por la persecución que había hacia las personas LGTB. Era también a nivel mundial esa persecución en esa época. Si venimos mucho más cercano, habíamos dicho en el 50 la creación de MUA, en los 60 está el FLH, para los 70, en el 86 tenemos registro de la creación de Frente Travesti. Frente Travesti fue un movimiento que empezó a organizarse en la época de Panamericana, en la cual desde la cabecilla hasta todas las que se hacían visibles fueron atropelladas en Panamericana, aparecían muertas, y las pocas que sobrevivieron fueron las que se exiliaron en Roma, y hay 4 que hoy viven en Roma todavía.
de ese grupo original de Frente Travesti, en la cual lo hicimos gracias a la investigación que se hizo dentro de la hemeroteca con la revista Esto, Casas Policiales, y incluso en esa época se utiliza por primera vez la palabra travesticidio en un recorte periodístico. Más allá de la burla en la cual estaban marcadas nuestras muertes, desde el asfalto se tiñó de rojo, o mataron a la travesti número 14, quién será la niña bonita, ya esperando a la número 15 que iban a matar, porque era una constante del diario. O murió el varón del tango, porque murió el varón del tango travesti, porque la compañera, su documento se llamaba Julio Sosa. eh, Distintas situaciones que iban pasando para poder llegar a los 90, a lo que normalmente conocen a las activistas de los 90, y ahí es donde viene la creación. Ahí en los 90 podemos venir con Carmina Urbina, que fue una de las primeras, con Transdevi, que fue la primer transexual, perdón, que manifestaba los miércoles, mucho antes que Norma Pla, famosa en los miércoles, el 450, ella hacía huelga de hambre todos los miércoles enfrente del Congreso, sola con un cartel. Cuando empieza a funcionar, cuando empiezan los jubilados a pedir los 450 y agarran los miércoles, ella se pasa a los martes, solita, con un cartel que era muy conocida. Lubertín una vez hablando conmigo se acordaba de ella y de sus huelgas de hambre, que ella a veces se le acercaba. A Karina Urbina. Karina Urbina fue la primer transexual que firma en la primer marcha del orgullo en el año 92. En el año 93, donde ya nosotras como organización nos fundamos, pero no nos conocía nadie en la televisión. En el año 93, conocidas en la televisión era Travestis Unidas, de Kenny de Michele y Sandy González. Eh, eh, Patricia Gauna, con su organización de transexuales. A los años 94 le hacen de una patada, la sacan del closet a Mariela Muñoz para secuestrar a sus hijos. Las distintas activistas, nosotras en el año 94 para el 95 recién nos empezaron a ser conocidas a nosotras como personas trans de ATA, ya que en las peleas de nosotras querer estar dentro de la organización, la marcha del orgullo, gay lésbica, porque en ese momento la marcha era gay lésbica, el año 92 la marcha se organiza en una discoteca que se llamaba Contramano, en la cual en la entrada decía prohibida la entrada a travestis. En ese lugar, que fue el único, tenemos que estar dentro del contexto de la cual un boliche gay era un lugar que tenía que pagar mucho arreglo para poder tener abierto el lugar. Y parte del arreglo era, si tu boliche entraba en travesti, vos pagabas mucho más, si vos pagabas por gays. Entonces eso también es parte del contexto de la época. Pero es bueno también remarcar las cosas que tenían que hacer los boliches para poder conseguir un arreglo policial, por ejemplo, colocar un cartel que dijera prohibida la entrada de las travestis, porque sí permitían gays y lesbianas, pero no travestis. En ese boliche Contramano se hace se organiza la primera manifestación, y la primera manifestación sale de la calle Paraná, en el año 92. Nosotras nos enteramos por la prensa y no participamos. En el año 93, el 25 de junio, nosotras por un cumpleaños nos organizamos como ATA, o fundamos dentro de una conversación ATA, y 3 días después vemos en la prensa que estaba la marcha del orgullo en vivo, y tomamos un taxi y nos fuimos. Y esa fue nuestra primera participación en el año 93. Ahí conocimos lo que era el movimiento gay lésbico, y a partir de ahí empezó nuestra lucha dentro de la comisión organizadora de la marcha, cambiarle el nombre Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Travesti, Transexual. Que eso recién lo pudimos hacer en el año 97, después de la muerte de Carlos Jáuregui, en el año 96. Ya con el cambio de fecha, porque en ese tiempo nosotras marchábamos en junio, y ya para el año 97 se cambió la marcha para noviembre, utilizando la fecha de noviembre no solamente por el calor, sino porque muchas veces la prensa en los años anteriores decía marcha gay en el día más frío del año. Entonces era mucho más importante el clima de que nuestra marcha.
Y utilizar noviembre fue parte de rescatar la creación del FLH, que incluso se creó antes de la marcha, antes de la revolución de Stonewall. Estoy tratando de hacer una orden cronológico para poder estar, voy a dar un poco también de números. En febrero el presidente nos contó y dijo que éramos 9.000 personas que teníamos nuestro cambio registral. De esas 9.000 personas, el 42% son menores de 20 años. Son todos hijos e hijas de la ley de identidad de género. Porque la ley de identidad de género y la democracia para las personas trans es hace 8 años. Vamos a seguir desglosando los 9.000. Personas mayores de 40 años es el 19%, 1.410 personas. Vamos a desglosar los 19% de 9.000. Saquen, pónganse papelito y un lápiz. El 9.000 personas, el 19% son mayores de 40. Ahora, de ese 19%, entre 40 y 49 años es el 14% de 9.000. Personas entre 50 y 59 años es el 4% de 9.000. Y personas mayores de 60 años es el 1% de 9.000. Pero este número es hasta febrero de este año. Pero tengo que informar que nosotras, como el archivo, nosotras registramos las muertes de nuestras compañeras. Han muerto 7 compañeras mayores de 60 años. O sea que ya no quedan 90, ya quedan menos. Por eso es tan importante poder estar peleando. Pues celebramos todos los reconocimientos y todas las luchas que estén en este momento, como el cupo laboral, que hace 5 años que estamos con el cupo laboral. Creo que estamos en momentos, ya no quedan muchas vivas. Ya no quedan muchas vivas. Yo creo que estamos en un momento de empezar a pelear por un reconocimiento y un pedido de perdón. Yo creo que el Estado necesita pedirnos perdón por el genocidio, porque los mismos números que el Estado y el RENAPER dice, por algo es que somos tan pocas las mayores de 40 años. Nos cagaron la vida, nos arruinaron la vida. Yo tuve que escaparme en 10 días, malvender mis cosas para poder escaparme, sin querer irme. Porque una cosa es cuando vos preparás tu viaje y vos decís, me quiero ir, y planeás querer irte, entonces vos lo programás, pero no saben lo horrible que es irte sin querer irte. Y todo el tiempo estar pensando que tu casa es que estás viviendo en Argentina y vos sabés que no lo estás haciendo. Y no vas a volver, porque las mismas cosas que vos dejaste, hay un montón de cosas que no entran en una valija. Un montón de cosas que no entran en una valija. Y yo me fui con una valijita bien chiquitita y estuve 6 meses viviendo en un sillón para poder sobrevivir y poder adaptarme a lo que era una nueva vida, de lo que me tuve que ir, porque si no me hacían. Porque Ángela Bani, que me gustaría nombrarla, nuestra abogada, la que nos instruyó, la que nos dio la sabiduría para poder pelear las instrucciones, para poder decir cuáles eran nuestros derechos. La que nos dijo, si te ponen averiguación de antecedentes, sacate el DNI. Si te ponen vestimenta contraria al sexo, ponete pantalones. Si te dicen cualquiera de esas situaciones, ella sí tenía una estrategia y hasta llegamos al famoso apelo señor juez. Apelo señor juez, ella nos dio la estrategia que disfrazáramos nuestra firma y escribiéramos, en vez de nuestra firma, escribiéramos apelo señor juez y un rulo para que esa firma pasara y poder caer la causa. Así fue que en 5 años de acciones de Ángela volteamos los edictos policiales. Después, durante en el 98 hasta el 2001, el Estado se reunía junto a los fiscales y la iglesia con la policía para saber de qué forma podían hacer, cómo detenernos. Estaban buscando la vuelta, entonces decían, bueno, que salgan los fiscales a las calles. Hay una cuestión, no sé si a veces se acuerdan de esto, que los fiscales salían a la calle para sacarnos fotos, para ver en qué situación nos encontraban, para poder, toda esa movilización de cuestiones hasta el día que arman una cárcel contravencional, muy bonita, una sala de espera vidriada, con ventilador de techo, televisión, para que no pareciera un calabozo. Imagínense en compañeras que estaban acostumbradas a rejas y calabozos de verdad, los mismos que estaban usando en la dictadura, cuando las pusieron en una sala de espera a esperar. No duró nada,
porque las sillas volaron por los vidrios, se voló, se destrozó ese lugar y terminó la cárcel contravencional. Pegado a eso vino el estallido social que hizo de que toda la sociedad bajara a nuestro nivel. Entonces, cuando la sociedad en el 2001 salió a la calle, se nos encontraron a nosotras también. Y ahí fue cuando las personas trans empezaron a encontrarse con la sociedad, o la sociedad se empezó a encontrar con las personas trans en la calle, y ahí empezaron los grupos sociales, a encontrar una madre con 3 chicos, una travesti, un maricón, 2 lesbianas, y todas estas personas que estaban en la misma situación en la calle, y ahí es donde comienzan en el 2003 empezar a pensar los derechos humanos. Ahí por eso fue ese cambio social, fue clave para que nosotras pudiéramos tener un matrimonio igualitario en el 2010 y una ley de identidad de género en el 2012. Que eso, por eso es que es tan importante mi tiempo. Belén, sí, Listo. compañera, la verdad que es un orgullo escucharte, la verdad. Seguro que van a tener, está abierto el chat para las preguntas, vamos a estar Vale. recopilando las preguntas que vayan teniendo. Es tan enriquecedor escuchar de la propia boca de las compañeras travestis y trans esa historia que parece que fue hace mucho tiempo y que no fue hace tanto, porque los cuerpos hablan, nuestra historia física habla, nuestra historia psíquica y mental también habla, así que es lo mejor de este proceso es poder escuchar a nuestras compañeras que han transitado la historia también de la Argentina, lo que dice esto Belén, haberse encontrado en la calle pidiendo derechos, ¿no? Con el pueblo, eso es lo que habla también de nuestro tránsito. Ahora para presentar tengo a la compañera, no quiero dejar de saludar también, acá retomo, a la compañera Virginia Franganillo, coordinadora y presidente de la mesa de cuidados del PJ que está presente. Muchas gracias, compañera. La verdad que sentir también que el Partido Justicialista, a quien muchas de nosotras las travestis amamos con toda el alma, está acompañando esta lucha, la verdad que nos llena de orgullo también como peronistas. Quiero presentar a la compañera Lujana Acuña, que es una compañera que es una compañera de Neuquén, una compañera que conocí hace mucho tiempo por la militancia y el activismo, y una compañera que ha sabido llevar las discusiones del cuidado, de la identidad de las personas trans en el tránsito y en el andar de la vida hacia ese espacio que nosotros a veces vemos como idílico y hermoso y armonioso que es la vejez, pero con todo lo que conlleva nuestra identidad travesti trans y estas corporalidades, estos cuerpos. Ahí dijo una palabra clave Belén Correa, el silicón, la silicona líquida, y todo lo que ha sido ese tránsito por el cuerpo en la construcción con el abandono del Estado histórico sobre las identidades travesti y trans, y la verdad que Luján ha sido una compañera que siempre se ha puesto la voz disidente, aun cuando nadie quería escuchar sobre los derechos a construir para los adultos mayores y los adultos mayores. La verdad que Luján ha sido una compañera que siempre le ha puesto la voz a esa lucha, trabajadora de la provincia de Neuquén, trabajadora de las organizaciones sociales, ahí la compañera les va a poder contar mejor su andar, así que Luján, queremos escucharte también, una voz de una cuidadora y una voz de una compañera militante de muchísimos años. Muy agradecida por la presentación, creo que es demasiado, demasiado estar al lado de Belén, al lado de Ornella, trabajar esta temática es apasionante para mí y llenarme con estas grandes mujeres es realmente un placer. Quiero contarles que vengo trabajando vejez desde el 2015, viendo la vejez a través de los derechos sobre la Comisión de los Derechos sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Termino de realizar ese curso, yo soy enfermera de la provincia de Neuquén, con una historia totalmente horrible, como todas repetidas, porque no se respetó mi identidad, porque no se me quiso dentro del sistema como persona trans. Fui expulsada del sistema y vuelvo en el 2015 a través de los derechos, tanto que Pía venía a Neuquén y decía, estudien putos, estudien, hagan algo, no se queden en su casa drogándose, vayan, preséntense, muévanse, y fue lo que hicimos. Nos presentamos ante el Marcelino Champagnat, un colegio maristas, tomen, ahí tienen, siempre contra la iglesia nosotras. La iglesia nos desparramaba, nosotras nos íbamos con la iglesia.
nos fuimos contra los hermanos maristas y ellos aceptan nuestra intervención dentro del colegio, y fue un antes y un después para mí, porque allí descubro las falencias de este Estado frente a una vejez totalmente descuidada que tenía que ver con la nuestra. Hablábamos de derechos y yo decía, pero si nosotras no tenemos derechos, pero ¿qué pasa con mi compañera que tiene 60, 70? ¿Qué pasa con ellas que no tienen derechos? No solamente hablando de los aportes legales, sino de los derechos que hace para que tengas una vejez prestigiosa, no digna. Yo no hablo de dignidad, la dignidad se la hace uno mismo, pero el prestigio te lo da el trabajo, el prestigio te lo da el Estado, y tratando de ayudar y colaborar para que vos puedas tener una vejez prestigiosa. Nosotras, a mí lo que más me asombra de la ley de identidad de género es el artículo 12, en donde se pone trato digno. Es el primer grupo de personas que dentro de su ley tienen que poner trato digno, pedirle a esta sociedad que además de todas las vulnerabilidades que vivimos, que padecimos, que sufrimos por ser quien somos, por una cama distinta, porque no es que yo tenga un diente de más atrás del paladar, ¿eh? Yo soy igual que todo el mundo, lo único que tengo una cama distinta que a ellos les incomoda, no a mí. Entonces, todos esos derechos vulnerables, me di cuenta de que no los podíamos trabajar. Ha pasado el tiempo, la vulnerabilidad sigue, nuestras compañeras se han empoderado de que somos adultas mayores a través de que este gobierno o el otro u otros han intentado promover los derechos de la vejez, y si son más de 40 te dan una platita. Ah, entonces yo soy vieja, pero antes no éramos viejas y tenía que ver con un escalafón social dentro de nuestro mundo. El ser vieja de nuestro mundo era ser descartable, y las viejas que yo conocí terminaban siempre en un colchoncito tirado al lado de la cama de una chica joven, que era quien la mantenía y la ayudaba mientras ella oficiaba de sirvienta hasta los últimos días en que moría sola en cualquier lugar. No queremos más eso y seguimos teniéndolo, con un panorama distinto, con una situación distinta, pero ayer acaba de fallecer en Neuquén una compañera nuestra en total abandono del Estado. Podría haber sido yo, podría haber sido cualquiera, pero se sigue repitiendo el canon del abandono del Estado. Lo que necesitamos urgente es una capacitación a nivel nacional. Argentina en este momento cuenta, tengo la suerte de tener entre mis contactos, estoy con COVID en este momento y he tenido la suerte de formar parte de ATA, Red Nacional, y que todas mis compañeras a nivel nacional se hayan comunicado de una manera u otra, y he descubierto que somos muchas enfermeras. Nosotras podemos hacer un trabajo de terreno en donde podamos presentar la problemática de los cuerpos siliconados de nuestras mujeres adultas mayores. ¿Cómo quiero que me traten? Estamos haciendo acá en Neuquén, pero es un mostreo. Tengo 4 adultas mayores acá con los cánones de cuerpo que se usaban en esos momentos, pero necesitamos más para que este Estado pueda realmente poner las cartas sobre la mesa y decir qué es lo que va a hacer por nuestras adultas mayores con sus cuerpos siliconados, cómo tiene que ser ese personal que las va a tratar el día de mañana, la apertura de la casa hogar para que una compañera que tenga un problema, que desarrollo social arme un operativo y que haya un lugar donde una compañera pueda estar internada, alojada hasta los últimos días de su vida, teniendo un final prestigioso, no una muerte paupérrima como la seguimos teniendo, en donde la privacidad de la información de su vida sea respetada, en donde los derechos de ser tratada, que tengamos los derechos de ser tratadas por personas que han sido capacitadas. Hoy en día todo el mundo estudia cuidador gerontológico y no hay una sola hora cátedra en ninguna de las materias dadas en que se pueda hablar de la transexualidad y la problemática de los cuerpos siliconados de nuestras compañeras. La Constitución en el artículo 75, inciso 23, habla de la igualdad de trato y oportunidades de las personas vulnerables. Nosotras seguimos muriendo entre los 35 y 40 años y nos van a hablar de vulnerabilidad.
sororidad, empatía, son palabras que este grupo la ha hecho propias de sangre, no porque haya tenido un significado, porque todas hemos enterrado o ayudado a enterrar a una de nuestras pares en la más paupérrima miseria. Necesitamos que este Estado enfrente la situación y que empiece a capacitar profesionales, no solo a nivel cuidadores, sino a nivel médico, a nivel psicológico, empezar a tratar a la vejez con todos sus derechos, esparcimiento para nuestras adultas mayores. Ustedes tienen la cifra que acaba de tirar Belén Correa, ¿quién más? La referente más importante que tenemos. Fíjense los números de los que está hablando de nuestras adultas mayores. Nosotras estábamos esperando que se hiciera este censo que debido al COVID no se va a poder hacer. Estábamos muy esperanzadas en este censo porque por primera vez presentaríamos frente a este Estado la cruel realidad de un grupo de mujeres que sigue sin modificar su vida y mucho menos su futuro. Necesitamos políticas públicas para la tercera edad urgente, la tercera edad, mujeres de 40, de 50. Necesitamos personal capacitado para estos cuerpos siliconados, porque si tenemos una compañera adulta mayor que sufre una ACV, que tiene su cuerpo siliconado y la tenemos todo el día acostada, boca abajo, vamos a hacerle más daño a esa compañera, todo por ignorancia. Necesitamos que se tomen medidas urgentes con respecto al trabajo serio de la vejez transexual. Necesitamos que hayan replicadoras en todas las provincias, que cada provincia de Argentina esté hablando de esta vejez que es inminente para todas. Todas vamos a ese camino. Las niñas están cuidadas por sus madres, hay médicos especialistas, consultorios especialistas, psiquiatras de la vejez trans, ¿dónde? ¿A dónde tenemos una psicóloga que se dedique a atender la tercera edad trans, a ver, a reparar tanto daño hecho por el solo hecho de ser? ¿Quién lo hace eso? Eso es lo que necesitamos. Estoy frente a un grupo interdisciplinario increíble. Creo por primera vez, por primera vez participo de semejante grupo de personas. Desde mi tibio lugar, desde Neuquén Capital, una triste india neuquina les pide por favor vida digna, una vejez prestigiosa para mí. Quisiera estar sentada en el porche de mi casa viendo pasar los últimos años de mi vida, esperando mi jubilación, como toda enfermera de la provincia de Neuquén que se jubila a los 55 años. Pero eso no va a suceder porque me negaron el derecho de trabajar, porque me negaron el derecho de ser quien era por mi cama. Sigo insistiendo, no hay ninguna otra diferencia más entre las personas cis y yo, salvo mi cama. Siento, tengo hambre, tengo ganas de ir al baño, tengo muchos nervios ante semejante panel. Vivo y estoy como todas ustedes. La diferencia es mi cama y no creo haberle hecho tanto daño como el que me hicieron a mí por ser quien soy. Necesitamos políticas prontas, urgentes, no de seguir esperando. Nuestras adultas, lo dijo Belén, están muriendo, muriendo en la más triste realidad que nos podamos imaginar. Así que necesitamos ayuda. Esto es básicamente mi mensaje. Tenemos muchos trabajos, si a alguien le interesa, tenemos un trabajo de acceso a la salud que no lo pudimos concretar debido al COVID. La idea era primero capacitar a todos los centros de salud de la provincia de Neuquén con los derechos de las personas trans, con la ley de identidad, capacitar, que eso ya lo hicimos, pero nos faltó la parte más importante, capacitar a nuestras compañeras para que no se vayan dando un portazo y gritando y quedando siempre como, son las trabas, las groseras, las quilomberas, sino que podamos tomar el toro por las astas, preguntar el nombre de ese agente que no nos hizo llegar nuestra necesidad básica de salud,
juventud y poder hacer y elevar un sumario que es como tendría que ser. También estamos haciendo un trabajo de silicona, de los cuerpos siliconados y lo que ocasiona la silicona después de los 12, 13 años en los cuerpos de nuestras compañeras, como necrosis de tejido, caída de silicona en bloque, migración de la silicona a cuerpos endógenos, exógenos, invadiendo órganos. Tenemos un trabajo hecho, pero necesitamos que este trabajo sea a nivel nacional para que tome realmente la envergadura y que alguien que tenga lo que tiene que tener, la firma para poder cambiar nuestro destino, lo haga. Pero pronto, gente, no esperen que sigamos muriendo, no nos merecemos esto. Están todas las comisiones dadas, las condiciones dadas para que empecemos a hablar seriamente de una vejez trans en madurez, en tranquilidad y prestigiosa. Es lo mínimo que puede hacer esta sociedad por nosotras. Gracias, compañera. De nada, Muchas muchas gracias. gracias por escucharme. Por favor, es un placer, compañera, escucharte. Ya lo dije antes, una compañera defensora de los derechos de las vejez trans, de nuestras adultas mayores. Este panel también, digo claramente, está expresado por la feminidad travesti trans. No pretendía tampoco ser un panel representativo de una diversidad mucho más amplia que tiene la comunidad travesti trans, pero sí creemos que debía ser representativo de un sector de la comunidad travesti trans que merece una pronta atención y que merece políticas públicas efectivas de manera urgente. Quiero acá dejar también, para que después pueda dejarnos ahí por el chat, María Belén Correa, el link del archivo de la memoria trans. Ahí seguro que muchas personas ahí van a querer sumarse, ver, conocer un poco del trabajo que vienen realizando, que es maravilloso, la verdad, muy emotivo. Cuando se levanten las restricciones, quienes puedan asistir a las actividades de relato, de reconstrucción histórica que tiene el archivo, la verdad, es maravilloso y van a poder tomar dimensión de un montón de cosas. Para cerrar el panel de exposiciones, quería ahora presentar a la compañera Ornella Infante, directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, INADI. También decir que esta compañera es una compañera militante, activista, de diversas luchas que hacen algunas al sector de la diversidad sexual, pero que otras están muy enmarcadas en el marco de las luchas sociales, de los colectivos de la economía popular, de los colectivos atravesados por la discriminación y la violencia, y que se cristalizan con el rol en la función de gobierno de esta Dirección Nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación. Así que, sin más, le dejo acá el espacio a la compañera Ornella Infante. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes para todos, para todas, para todes, tanto para quienes están en el Zoom, así también como a quienes están siguiendo esta transmisión desde la página de nuestra querida compañera y directora Caro Brandaris, y también, por supuesto, agradecerle a Belén. Sé que en Alemania hasta ahora son como 5 o 6 horas de diferencia, así que debe estar llegando a la medianoche. Tranquila, Belén, que no te convertirás en calabaza, seguirás siendo una hermosa minita y peinándose. A Luján también, una gran compañera, que la verdad que me acuerdo, ella es muy humilde, ella dice desde el 2015, en realidad viene hace mucho tiempo planteando las necesidades que las personas trans tenemos, y sobre todo cuando llegamos a adultas mayores, ¿no? Me acuerdo en un foro ante 2.000 personas allá en Santiago del Estero, ella planteaba de la genitalidad de las personas trans en los geriátricos, y quién quisiera cambiarnos, quién se atrevería a bañarnos, y quién nos atendería estando a la altura con la formación necesaria en identidad de género u
orientación sexual de acuerdo a lo que corresponda. La verdad que me llena de orgullo también que esté Virginia presenciando esta charla, porque yo como una militante peronista y como una persona pobre que pudo transformar su vida gracias a la política y a la política partidaria peronista, es importantísimo que quienes tienen responsabilidades, en este caso en el Partido Justicialista, como también en otros partidos, puedan estar participando de estas instancias y también, por supuesto, llevando adelante una deconstrucción, ¿no? Porque es tan necesario cada vez que recepcionamos un mensaje como el que escuchábamos perfectamente de parte de Belén, que te voy a pedir esa cronología porque no la tenía, la quiero urgente para mí, Belén. Yo sé que vos sociabilizás la información, así que me voy a aprovechar de eso, mandame ese PowerPoint, por favor. Y por supuesto, decir que esto que las compañeras mencionaban, ¿no? La historia que mencionaba Belén, lo que planteaba Luján, tiene que ver con las condenas sociales que la población trans históricamente viene padeciendo. Condenas que empezamos a tenerlas desde muy temprana edad. Ustedes escucharán que hace un par de años, después de la Ley de Identidad de Género, se empezó a hablar de infancias libres, de la diversidad de infancias, de las infancias trans. Y la verdad que tanto las compañeras que fueron mencionadas por Belén durante todos los años en esta larga cronología de existencia de la población trans, desde que se tiene registro, hasta el día de la fecha, todas fuimos niñas, niños, niñas trans. No es que después del 2012 existen las infancias trans. Las infancias trans, al igual que las personas trans, existimos hace muchísimos años. El problema es que recién desde el año 2012, las personas trans conocemos la democracia. Recién desde el 2012, las personas trans podemos acceder a políticas de Estado y muy de vez en cuando también ocupar lugares como estos que podemos hoy ocuparlos y decir que tenemos compañeros y compañeras que están recepcionando este mensaje y que no son transexuales o que no son militantes de la diversidad sexual. Y esto es un capital con el que nosotros y nosotras ahora contamos. Y por eso necesito que nos unamos, que hermanemos fuerzas, porque es necesario obtener políticas integrales. Y esto que decía Luján reciente, la necesidad de que el Estado nos escuche, bueno, es lo que estamos haciendo. Al tener a la directora Brandaris acá, al poder generar estos espacios de conversaciones y en donde las compañeras, en este caso como Belén, como Luján, hoy circunstancialmente soy directora nacional, pero yo soy una militante trans, antes que cualquier cosa, por supuesto, marcar esto, ¿no? Lo que cada uno, cada una de nosotros y nosotras conocemos desde nuestros espacios de militancia, porque tenemos un trabajo territorial o un trabajo de campo real. Y es por eso que aquellas que durante tantos años hemos exigido políticas de Estado y que sabemos que el calor de un gobierno popular y sobre todo con el gobierno que tenemos ahora, con una unidad que nunca antes habíamos logrado, con un gobierno con perspectiva de género que contiene en su gabinete un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, con una dirección de políticas de cuidado, con compañeras de los movimientos sociales y los movimientos disidentes dentro del gobierno. Es la hora de transformar la política clásica en política vanguardista, en política revolucionaria y en políticas que sean verdaderamente contemplativas para todos los sectores de la sociedad y no solo para algunos cuantos
bueno, ya sabemos que se deja muchas veces a un sector de la sociedad afuera, sobre todo si es un sector invisibilizado, porque las trans somos y hacemos cosas visibles. Pasa que cuando pueden borrarnos de un plumazo y hablar por nosotras, lo hacen inmediatamente. No es común que para hablar de la población trans haya 3 personas trans y después el cierre de la directora de cuidados. No es habitual. Generalmente sería una persona trans, 3 personas sin género, hablando por nosotras. Por eso es importantísimo dimensionar que es necesario obtener políticas integrales. Recién Belén hablaba del 42% de compañeras que son menores de 40 años, más el 19% de mayores de 40, más el 14% de adultas mayores y así sucesivamente. Todas estas poblaciones, salvo las del 42%, y tampoco la totalidad, ¿no? Una parte van a ser beneficiarias del cupo laboral trans, que venimos presentándolo desde el año 2012, aunque algunas se atrevieron a decir que yo estaba en contra del cupo laboral y se olvidaron de leer los diarios de que lo defendía en el 2012 ya las comisiones de la legislatura de Neuquén. Necesario ir por una ley integral trans, porque debemos de prevenir todas estas diversas tipos de violencias que venimos padeciendo, aquellas que aún podemos contarlo, porque, y lo digo esto porque lo padezco también, yo también tengo siliconas alojadas en mi abdomen, en la parte trasera de la espalda, obviamente, la parte de los riñones, y anda a saber si podré decir que el día que me vaya me voy sin estos aceites alojados en mi cuerpo. No lo creo, lamentablemente no lo creo. Por eso hay que prevenir esto. Y para prevenir esto, nada mejor que la información. Y para que la información real sea real, tiene que estar el Estado. Y el Estado en articulación con las organizaciones. Así logramos las organizaciones derogar los códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y el travestismo, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, las direcciones de diversidad sexual, las provincias, en los municipios y tantos avances que tuvimos. Pero aún no hemos logrado que aquellos y aquellas, como recién decía Luján, que tienen el poder de la lapicera, dimensionen que cada vez que se nos otorga una política a nosotros, a nosotras y a nosotros, no se le está quitando un cacho de felicidad a nadie, simplemente se nos está equiparando en materia de igualdad, en materia de acceso a derechos que tendrían que serlo sin necesidad de que se plasmen en un artículo de una ley como la del trato digno, como lo decía recién Luján, por la ley de identidad de género. Por eso es muy importante que hoy la compañera Caro Brandaris esté generando este espacio, que pensemos las políticas de cuidado con una perspectiva de género, por supuesto, con una perspectiva de derechos humanos, por supuesto, pero también con una perspectiva disidente de diversidad sexual, y en donde las corporalidades no hegemónicas, si se quiere, tengamos también la posibilidad de estar allí, porque las militantes, las activistas, vamos a seguir trabajando, y los militantes y los activistas y les activistas, vamos a trabajar muy fuertemente para seguir creando las garantías necesarias para que todas las poblaciones puedan visibilizarse y obtener los derechos que nosotros, nosotras y nosotras pudimos obtener. Y aquellos y aquellas militantes que circunstancialmente estamos ocupando un lugar en el gobierno nacional o un lugar en el Estado, seremos quienes desde adentro transformemos las políticas y tengan esta perspectiva que necesitamos. Los compañeros y las compañeras de los movimientos sociales decimos que la política clásica
hace mucho tiempo no nos miraba, no nos escuchaba, hoy saben que estamos, a veces se hacen los que no nos ven, ahora empezaron a escucharnos, así que nosotras, las travestis, con nuestros vozachones, vamos a hacernos escuchar, vamos a plantear nuestras voces, vamos a abrir la boca y vamos a incomodar como lo que sabemos hacer, porque mientras las personas trans tengamos una expectativa de vida de 35, 40 años, el Estado es el responsable. Así que debemos de generar las políticas públicas necesarias para que lleguen a todos los lugares, así también como debemos de formar en políticas y prácticas contra la discriminación a los 3 poderes del Estado para que ningún trabajador estatal se atreva a discriminar teniendo las herramientas necesarias para dimensionar que la discriminación es una violencia y muchas veces estas violencias, estos actos discriminatorios son los que nos llevan a tener una expectativa de vida de 35 a 40 años. Así que muchísimas gracias, Carolina, por brindarnos este espacio. Muchísimas gracias, compañera Belén Correa, por estar despierta hasta esta hora allí en Alemania. Saludos a Nico también, a tu compañero. Gracias, Luján, por estar, a pesar de estar atravesando el COVID, pero vos ahí firme, queriendo participar de este panel, y a cada uno de los compañeros, compañeras que nos están siguiendo, y por supuesto a Carola, que está en Villa María, nuestra gran compañera Carola también, que trabaja en la dirección con Caro, es nuestra compañera trans de la dirección, así que yo estoy muy contenta que Caro, Caro y Carola, se hizo un trabalengua, estén en articulación y trabajando juntas. Así que muchísimas gracias, gracias por tomarse el tiempo a cada uno, cada una de los que nos están escuchando, porque necesitamos de ustedes para terminar de derribar estas barreras culturales que nos imposibilitan a ser ciudadanas plenas de derecho. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Orne. Muchas gracias a Ornella Infante. Hay un par de preguntas ahí que veo que están, y así le damos la palabra a Caro. Quienes tengan alguna consulta más puede ir poniéndola. Hablan del cupo trans y la implementación. Bueno, acá Inadia es uno de los que está a cargo junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en la implementación del cupo trans. Decía acá Lean Pereira que solo sabía que de alguna incorporación en el Estado o en la televisión pública, si una de las soluciones integrales a ese espectro sería lo del potenciar en sus frentes de trabajo. Sí, bueno, en el ámbito del empleo privado se debería exigir una intervención rígida del Estado. Ahí, bueno, creo que el sector privado y la implementación del cupo trans es un nuevo desafío, porque parece siempre que el rol del Estado es primordial, pero también el rol del Estado tiene mucho que ver como articulador con los privados, así que ahí creo que es una pregunta que quizás puede responder Orne en un toque, que está en lo que es la aplicación del cupo. Debe estar seguro, no sé, a ver. Para la implementación del cupo se van a conformar unas comisiones en las cuales se van a recepcionar ahí los CV de les integrantes, aspirantes a ocupar los diversos lugares. En estos días también estuve en comunicación con compañeros y compañeras de la Cámara de Diputados también, así que se está trabajando muy fuertemente y también estamos en diálogo con los sindicatos también para que los compañeros y compañeras de los sindicatos ayuden a que sea mucho más rápido estos ingresos y por supuesto que podamos llenar de personas trans todos los lugares posibles, así de una buena vez por todas, todos los compañeros, compañeras, compañeros empiezan a tener la tranquilidad que tenemos muy pocas personas trans, de saber lo que es tener un recibo de sueldo, de saber lo que es ir a un cajero automático, de saber lo que es enfermarse y tener una obra social. Así que
Estamos trabajando fuertemente para eso, pero también, insisto, hay que ir por la ley integral trans. Bien. Bueno, yo no veo otra pregunta más acá, así que, Caro, es todo tuyo, compañera. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, por hacer de este espacio uno tan conmovedor, con el testimonio de sus luchas, de sus vidas. Gracias, Vane, gracias, Luján, gracias, Belén, gracias, Ornella, muchísimas gracias, compañeras. La verdad es que, digamos, en parte es conmovedor, en parte es incómodo también. Me parece que parte de esa incomodidad de la cual hablaba Ornella es con la que nos tenemos que ir, digamos, porque justamente tenemos cierta responsabilidad, como en la Secretaría de Economía Social, tenemos responsabilidad de Estado, con lo cual, digamos, parte de la agenda que desplegaron las compañeras tiene que ser la agenda con la cual nos vayamos pensando cómo plasmarlas para que justamente el derecho al cuidado, a las vejeces en su conjunto, la población trans, travesti incluida, pueda ser efectivamente un derecho que el Estado Nacional sea garante, ¿no? Me gustaría recuperar algunas de las cosas que plantearon las compañeras. En primer lugar, esta historia de descuidados de las que hablaban, de cómo la presentaba Vane, esa historia de discriminación, de hostigamiento, esa historia de criminalización, que bueno, que claramente debiera tener un perdón, un pedido de perdón de Estado, porque bueno, justamente ese es el resultado por el cual hay una expectativa de vida de 35, 40 años, ¿no? A su vez me parece también fundamental recuperar que así como hay historias de hostigamiento, de discriminación, de criminalización, también hay historias de resistencia, hay historias de lucha, hay historias de organización, hay historias de hermandad, de comunidad que transmitieron las compañeras que formaron parte de este encuentro y que me parece que es fundamental también recoger y recuperar, y que también construyeron una idea vinculada al orgullo, ¿no? Qué mejor respuesta ante la discriminación que el orgullo. Bueno, y sin duda esta responsabilidad que tiene el Estado en nuestra parte, como Ministerio de Desarrollo Social Nacional, como Secretaría de Economía Social y como Dirección de Cuidados Integrales, de poder pensar formación, poder pensar cómo se garantiza el derecho al cuidado de las distintas vejeces y de las vejeces vinculadas a la corporalidad o a las corporalidades no hegemónicas, que me parece que es importante que podamos construir como agenda y como política pública, que podamos efectivizar ese cuidado, a la vez que garantizamos ese trabajo, ¿no? O visibilizamos ese trabajo, digamos, porque siempre que hablamos de cuidado hablamos de trabajo, a la vez que hablamos de un derecho a estar garantizado. Esa perspectiva integral que me parece fundamental, que recuperaba Ornella, ¿no? Que no implique siempre esa política focalizada, sino que pueda ser una política universal, antidiscriminatoria, que pueda llegar al conjunto, que pueda llegar a la población trans travesti, que pueda llegar a estas corporalidades, pero no desde un pensamiento de política focalizada específica, sino con una mirada integral, con una mirada con pretensiones de una universalidad, con justamente esta mirada de una perspectiva de los derechos humanos, desde una perspectiva del género, con una perspectiva de la diversidad sexual. Y esta ley integral trans, que también pueda recoger toda esta deuda social a la población trans travesti. Bueno, digamos, algunas de las cuestiones que fui recogiendo de las cosas que comentaron las compañeras y compañeros, de las compañeras que me parecen fundamentales, me gustaría, digamos, finalizar con unas palabras que recuerdo una compañera alguna vez dijo, ¿no? Que me parece que es fundamental, ¿no? Que alguna vez una compañera que se llama Lucila de Ponti dijo: las compañeras trans travestis me enseñaron a luchar. Y me parece que digamos,
es realmente poder, digamos, tanto este encuentro como cada vez que escuchamos los testimonios de las compañeras, poder recoger esas historias de luchas, de resistencia, de organización, de comunidad, de hermandad, que forman parte de sus historias y que tenemos que enhebrar en historias más amplias y en las historias de nuestro pueblo, ¿no? En las historias de lucha, de organización de nuestro pueblo, como decía la compañera Ornella, consustanciadamente con nuestro pueblo. Y bueno, y por último contarles que aquí está presente Virginia Franganillo, como mencionaba Vanessa, como mencionaba Ornella, está también presente la compañera Joana Duarte, que también es subsecretaria de Economía Social de la provincia del Chaco, y que mañana, en las vísperas del 17 de octubre, vamos a participar de un encuentro de la mesa de cuidados que conduce la compañera Virginia Franganillo, que justamente va a trabajar esa interseccionalidad, ¿no?, entre economía popular y cuidados. ¿Cuál es esta agenda que construimos desde el paradigma de la economía popular vinculada al trabajo en cuidados? Y también contarles por último, y con esto ya despedirlos, y agradecerles su presencia en este encuentro, que el próximo jueves 22 de octubre vamos a trabajar la temática vinculada a los cuidados en la promoción del género, en un encuentro que va a coordinar la compañera Majo Poncino, que también está aquí presente, y que vamos a trabajar ese eje temático. Así que, compañeras y compañeros y compañeros, muchísimas gracias por haber participado de este encuentro. Gracias a Ornella, gracias Belén, gracias Luján, gracias Vane. Muchísimas gracias, y no va a faltar oportunidad de volver a encontrarnos con los motivos de la agenda del pueblo, de la agenda de los cuidados y del paradigma de la economía popular.